Hola, mucho gusto. Soy el pastor Brian Guevara y me complace que seas parte de esta comunidad. En esta oportunidad vamos a comenzar un nuevo trimestre. Vamos a estudiar la lección de la misión de Dios, que es nuestra misión. Debemos comprender que la lección de esta semana se titula La misión de Dios en favor de nosotros. En esta oportunidad vamos a hacer el resumen de la lección del día martes 3 de octubre. Se titula El Dios que se hizo uno con nosotros. Y cuando nosotros nos dirigimos a esta lección, nos damos cuenta que el Señor es sabio y es poderoso. Porque cuando hacemos el resumen de esta lección, nos damos cuenta que el Señor procuró estar cerca de nosotros, tanto así que se hizo semejante a nosotros. Nos damos cuenta en el Antiguo Testamento cómo se desarrolla el proyecto, la misión, el propósito de Dios. Cuando nos dirigimos al Nuevo Testamento, iniciamos con una nueva historia y nos damos cuenta que hay un nacimiento y una mujer es elegida para que pueda nacer el Hijo de Dios. La lección del día de hoy nos hace la siguiente pregunta: ¿qué cosas esenciales nos dice este relato sobre Dios? Hace la pregunta en relación a Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 23, el cual dice de la siguiente manera: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en un sueño un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Nos damos cuenta que este relato nos cuenta la historia del proceso, cómo María concibió del Espíritu Santo. En el momento José no creyó que fuera del Espíritu Santo, pero nos damos cuenta que un ángel se le acercó y le indicó lo que había pasado. Pero el tema principal que queremos sacar aquí, para que podamos comprender qué nos está hablando Dios sobre este tema, es que Dios se manifiesta, porque nos damos cuenta que aún en la profecía del nacimiento del Señor Jesús, el Señor había indicado que estaba desarrollando el plan para pasar del santuario, porque recordemos que Dios inauguró el tabernáculo y él mismo lo dijo, se lo dijo a Moisés: haz un tabernáculo para que yo pueda morar entre ustedes, porque esa era la casa de Dios aquí en la tierra. Nos damos cuenta que ese tabernáculo está en medio del pueblo, y este pueblo iba a ese lugar porque ahí se podía encontrar con Dios. Pero el plan de Dios pasa a otra fase, una fase más especial. Ahora Dios se hace hombre, igual que nosotros, para poder tener una intimidad más con el ser humano, para poderle llegar más y poder restaurarlo. Sabemos que lamentablemente por causa del pecado, nos habíamos apartado de Dios. Esa intimidad que había en el tiempo de Adán y Eva se rompió y a pasar de la historia se perdió. Pero Dios es tan amoroso que no se quedó con lo que pasó, sino que Él procuró buscarnos y hizo este plan para enviar a su Hijo. La segunda persona de la deidad vino a este mundo, era 100% hombre, se encarnó, pero al mismo tiempo era 100% Dios. Entonces nos damos cuenta que Dios se manifestó aquí en carne, para hacernos entender que Él nos amaba y así llevar un plan donde nosotros pudiéramos ser rescatados del pecado. Por eso nos damos cuenta que el Señor que se hizo carne murió en la cruz.
Y ahí empieza un proceso para restaurar a todo ser humano. Nosotros tenemos la oportunidad de recibir ese regalo. Tenemos la oportunidad de recibir la vida eterna. Pero debemos entender lo maravilloso que es el plan de Dios y cómo nosotros nos involucramos en él. Por eso debemos entender el título. Un Dios que procura ser como nosotros. Dios lo procuró, lo hizo para salvación de nosotros. Ahora debemos entender la siguiente pregunta. ¿Qué puedes aprender a partir de la encarnación de Cristo acerca de la misión de Dios en favor de nosotros? Cuando nosotros evaluamos la encarnación del Señor Jesús, podemos irnos a Juan capítulo 1, versículo del 14 al 18, que habla sobre la encarnación del Señor y dice de la siguiente manera. Juan capítulo 1, versículo del 18, del 14 al 18, dice de la siguiente manera. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Entonces nos damos cuenta que Juan nos indica en su carta o en su evangelio que a través de la venida del Señor, a través de su encarnación, nosotros podemos conocer a Dios, podemos estar más cerca de Él, a diferencia de cómo estábamos con Él en el pasado. Estábamos muy lejanos. Pero como Él es amor, Él envía a su Hijo, dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nos damos cuenta que en este maravilloso plan Jesús encarnó para manifestar la deidad, para manifestar a Dios. Y nosotros nos damos cuenta que sí, hay un Dios todopoderoso que se preocupa por nosotros y está haciendo lo necesario para que nosotros podamos ser restaurados. Ahora realmente nosotros estamos creyendo esta verdad que solo está en la Biblia. Y no solo creerlo, la estamos viviendo. Realmente estamos aceptando a Jesús como aquel que se encarnó y murió por nosotros para restaurar nuestra intimidad con Dios. Si lo crees, procura cada día dejar todas tus cargas en las manos de Él, para que Él te transforme, para que Él nos transforme y podamos ser más semejantes a Él, para que tengamos una mayor intimidad. Y así, como el día de ayer, podamos estar en su presencia, como lo dice el Salmo 14, el Salmo 15 y el Salmo 24. Gracias por estar en este canal, por apoyarnos, por estar atentos para estudiar la palabra de Dios. Qué importante es que podamos apartar un tiempo para estudiar la Biblia. Y sabes, si quieres seguir estudiando la Biblia, te invito para que te suscribas en este canal, para que le des link a la campanita y te lleguen todas las notificaciones. Que Dios te bendiga y recuerda que la motivación, la determinación y la disciplina nos van a ayudar para que juntos podamos crecer.